Todos nosotros, casi todos, hemos conocido este capítulo 11 de Hebreos, que nos enseña qué es la fe. Hemos oído eso y me gusta siempre regresar a estos versículos porque algunas veces necesitamos just a refreshment, refrescar nuestra mente en lo que el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tiene para la iglesia. La razón es porque oigo mucho en los círculos cristianos y hablan que yo tengo fe, me dejo dirigir por el Espíritu, o tengo fe en la doctrina bautista, o fe en la doctrina pentecostal, o la fe. Y todo eso suena bien, pero cuando viene a ver lo que dice la palabra del Señor, que realmente es fe, muchas de esas cosas están fuera del blanco. Y recuerda que nosotros como cristianos, nuestra fundación siempre tiene que ser, es la palabra de Dios, ¿ok? Nuestra fundación, ¿ok? En donde nosotros estamos parados como cristianos, debe de ser siempre lo que dice el Señor en su palabra. Nuestra fe está en nuestro Señor Jesucristo basado, pero sabemos en el libro de Juan dice que la palabra se hizo carne, lleno de verdad y de gracia, estaba identificando a Jesús. I just want to lay that foundation out very clear before I begin to expound on these scriptures, because we need to understand that Jesus and the Word aren't two different things. Necesitamos entender que Jesucristo y la palabra no son dos diferentes cosas. Jesucristo es la palabra, ¿ok? Jesucristo es la palabra. En la vida de Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, vemos desde bien joven, Jesucristo se encontraba en donde, en la casa del Padre. Hay unos versículos que enseñan que sus padres se fueron en un viajecito y cuando vinieron a ver, I wonder about that passage. Cuando vinieron a ver, dicen, ¿dónde está Jesús? Y how far away were they before they noticed the kid wasn't around? You ever thought about that? Mary, you better take care of your kid. ¿Cuánto tiempo ellos estaban fuera cuando se dieron de cuenta que Jesús no estaba con ellos? Pero gracias a Dios que Jesús no se fue para el parque, ni se fue para ningún sitio donde se podía buscar problemas. Lo encontraron en la casa de su padre, haciendo que, estudiando con aquellos que estudiaban la palabra, él siendo la palabra y también enseñando, hasta bien joven. Vemos algo que Jesús nunca se separaba de lo que decía el Señor. Los 66 libros que nosotros tenemos están inspirados por Dios, pero tú sabes lo que da, porque han habido muchos libros escritos de lo que dice Jehová, no solamente 66. Pero le quiero clarificar algo. Nosotros como cristianos protestantes, nosotros lo que creemos que estos 66 libros fueron nombrados por Jesucristo. He quoted something out of every single book in the Word of God. That's why we separate ourselves from every other thing. And that's why we say we do not add to the Word or we do not take from the Word, because Jesus confirmed the Word as being true. Nosotros no le quitamos de la Biblia ni le añadimos a este libro. ¿Por qué? Porque Jesucristo declaró de su boca de estos libros. Y eso es lo que da el sello que es la palabra de Dios. Ok, entendemos eso. Hay una teoría allá afuera que ahora mismo está tratando de destruir, siempre ha sido la teoría de la creación. Ok, hay un ministerio que se basa en defender la creación y escriben libros, y cuando yo voy a los seminarios de pastores, ellos siempre tienen su cosa ahí de vender sus libros y promueven su ministerio, the Creation Ministry, y eso es lo único que se basan. Van a las universidades, van a diferentes sitios en el mundo donde están todos los intelectuos y siempre defendiendo, porque lo que el ser humano en las universidades está tratando de hacer, aquellos que se llaman académicos, es destruir que Dios creó el mundo por su palabra, que fue creado el mundo en los días que Dios dijo, en los 6 días, y que Él descansó. Ellos quieren decir que eso es basura. Si nosotros como cristianos
no tenemos eso parte de una de nuestras fundaciones, te pueden coger en cualquier otro aspecto y destruir lo que tú dices que es lo que tú crees. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 3 de Hebreo dice aquí: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. El cristiano dice así, que todo lo que tú ves, todo lo que estamos tocando ahora mismo, fue hecho, construido, creado por la palabra de Dios. Ahí nos paramos firmes. Nosotros no podemos ir ni para la izquierda ni para la derecha de eso. Pero cuando viene a lógica, intelecto y científica materia, no se puede alinear. Y ahí eso divide la fe y solamente una razón lógica. El cristiano no se abstiene por razones lógicas, pero tampoco se funda en razones lógicas. Nosotros nos fundamos en aquello que dijo Dios. Ahora, ¿cómo es posible yo entender estas cosas? Dios me tiene que revelar a mí estas cosas de ser por el Espíritu. Ahora, si Dios en su palabra dice que esto es, cuando Dios te da revelación de su palabra para que tú creas y te la revela por el Espíritu, nunca va a separar la palabra del Espíritu. So aquí vamos, no solamente Jesús es la palabra, pero el Espíritu también se mueve con la palabra. Son dos cosas inseparables. Yo oigo muchas personas que me dicen, I'm being led by the Spirit. Okay. It's only about the Spirit. That's fine. But sometimes what you're telling me is you're being led by an emotion or by an inspiration of something that you hear. You got to be very careful with that. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque dice Pablo, examina los espíritus para ver si son de Dios. Si un espíritu viene para traer temor, si un espíritu viene y te dice dos diferentes cosas, a traer confusión, si un espíritu viene para traer orgullo en tu vida, eso no es de Dios. No me vengas y me digas a mí que eso, que te está Dios moviéndote en el espíritu. ¿Cómo yo puedo confirmar si es de Dios? Y regreso a esto, por la fe en lo que Dios dice. Yo no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda, sino que Dios me lo diga primero. Muchos van a diferentes teólogos para buscar diferentes razones de su fe. Nosotros tenemos que estar cementados en lo que dice Jesucristo en su palabra. Lo que Jesucristo revela, de ahí yo estoy en la roca, parado firme, y ningún espíritu me venga a decir algo que yo no le declaro ser falso en los profetas que dicen hoy que son y no son. ¿Qué divide la verdad y la mentira? ¿El espíritu? Sí, por su palabra. Dios no se mueve en ninguna forma fuera del consejo de su palabra. Si tú lees todo ese capítulo, todos esos hombres se movieron porque Dios primero le dijo que se muevan. Y le testificó cuando dice que el testimonio vino para los antiguos, vino por las cosas que son creadas. Hermanos, déjame decirte, Dios revela cosas en sueños y Dios revela cosas en visiones. Pero también Dios no te va a dar algo en una visión que está contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque también el diablo te puede dar también un mensaje. También el diablo te puede dar visiones. Y la iglesia hoy en día se deja ir por estas cosas manifestadas y se olvidó de la fuente de vida que es la palabra de Dios. Hay ministerios que están levantándose porque la persona dice que el Señor me dijo. Y quieren hacer algo porque Dios le dijo. ¿Cómo tú sabes que eso fue Dios? Ah, porque sentí que el Espíritu me habló. ¿Qué espíritu te habló? Ah, pastor, no, yo soy cristiano. A mí no me importa. Pedro era cristiano también. Y el diablo le dijo a Jesús por Pedro, tú no vas a ir a la cruz.
¿Y qué dijo Jesús? Bástate de mí. Get behind me, Satan, because your ways are the ways of man, not the ways of God. And it was Peter influenced by the devil. God will not speak in terms that are not in the counsel of his word. Dios no habla. Y yo sé que para muchos esto es básico, pero para otros esto debe ser algo que te incline a buscar las palabras de Dios para ver si Dios lo dijo ya. There's so much superstition too. Supersticiones. Que yo oigo cristianos decir que el diablo me está poseyendo. Ay, Dios mío. The devil don't possess Christians. That's your lust. Si lo que te está poseyendo a ti hacer el mal está en tu carne. ¿Tú sabes cómo yo lo sé? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el enemigo puede influenciarte, lo dice la palabra del Señor. Pero poseerte, eso no es de Dios. Y yo oigo eso. Y yo digo, no, eso no puede ser. Porque la Biblia nos enseña así. So we have to settle this once and for all in our hearts that God, what he says is true. Tenemos que ya estar convencidos en nuestros corazones lo que dice el Señor está y pararte ahí. Porque si no, dice que serás un hombre de doble ánimo. And a double-minded man shall not receive nothing from the Lord. Un hombre de doble ánimo no va a recibir nada del Señor. So tú empiezas en el camino bien y cuando tú vienes a ver, está acá. So en esta iglesia no te gusta lo que están diciendo, so te vas a las otras porque Dios te dijo. Y después tú ves en tu vida, tú vas de iglesia, de iglesia, de iglesia porque Dios te dijo. Dios no te dijo hacer ninguna cosa así. Porque tú sabes lo que ha pasado es que tu corazón todavía hasn't settled into when God first called you to serve at a certain place. We're seeking our own demises and covering with thus saith the Lord. Estamos buscando nuestras propias cosas y después cubriéndolo con lo que dice el Señor. Hermano, tú nunca vas a estar equivocado lo que dice el Señor si te dejas ir por la palabra del Señor. He talks about here that he will put in your hearts his law. It's a covenant that God has made with us. Dios ha hecho un pacto con nosotros que ahora nosotros no tenemos que ir a ningún sacerdote. Dios nos revela las cosas en nuestros corazones, ¿ok? Pero tenemos que entender que la revelación viene por un instrumento. Y ese instrumento es la palabra de Dios. ¿Quieren más revelación? Ora en el Espíritu. ¿Qué quiere decirles orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en la palabra de Dios. The men of old, los hombres, si tú miras las oraciones de los hombres antiguos, los hombres de ayer, estaban llenos de la palabra de Dios en sus oraciones. Porque sabían que lo que estaban haciendo es que cuando Moisés le dijo a Jehová, no destruye a esta gente porque tú los escogiste para la tierra prometida, la gente dice, Dios, Moisés le cambió la mente a Dios. No, solamente Moisés le repitió a Dios lo que Dios había prometido. Y Dios dijo, yo tengo que cumplir a mi palabra. Él entendía y conocía a Dios por su palabra. Por lo que Dios le mandó por la revelación aquella. Otra cosa en Santiago que nos enseña a nosotros que la fe sin obras es muerta. ¿Ok? But what we do a lot of times, lo que hacemos muchas veces es que le ponemos las obras que no son dirigidas por Dios. Lámpara a mi camino es tu palabra, dice el Señor. So it's where God is guiding me. I gotta go. But then I say, I believe God, but I'm doing my own thing, so I want God to do it on my... That doesn't work. Yo conozco gente que están ayunando para algo que ya Dios le dijo. No. Como si el ayuno va a moverle la mano a Dios. Hey, don't waste your time. Go eat a burger. Go eat whatever you want to eat. Because you're wasting your time. God is not going to move outside of what God has already said. Que ya Dios dijo. Dios no se va a mover de eso. Pero cuando nosotros nos dejamos dirigir por lo que Dios ha dicho, ahí viene una bendición detrás de otra bendición, detrás de otra bendición, porque la bendición está en el camino de Dios.
Eso no importa lo que venga a mi vida, las dificultades o no. Yo sé dónde yo estoy parado, donde Dios me ha llamado. Cuando esos hombres se movían por fe, ellos se movían sabiendo que lo que le estaba esperando al otro lado era lo que Dios dijo. Cuando las paredes de Jericó cayeron, era porque ya Dios le había prometido a ellos que lo iba a hacer. But you know what these men had? ¿Tú sabes lo que estos hombres tenían? Que en su corazón ya esto estaba hecho. Your heart has to be made up that you will believe God's word and you won't move. Tú tienes que estar, pero pastor, tú estás siendo demasiado legalista, demasiado fuerte. No, eso no es el legalismo. Lo que Dios está enseñando es que tú no lo puedes hacer sin Él. The faith is in God's word. La fe está en lo que dice el Señor. Y muchos de los cristianos, una de las cosas que no hacen es leer la palabra de Dios. Se dejan ir por lo que dice el pastor. Se dejan ir por lo que dicen el evangelista. No digo que todos están mal porque algunos lo dicen bien. Pero yo siempre tengo que chequear en la palabra para ver lo que el hombre dice es real o no es real. Y usar el contexto de la palabra del Señor. Porque me pueden buscar un versículo fuera de contexto y hacer su propia religión. Como muchos lo han hecho. Necesitamos renovar nuestra mente. Ahí es donde empieza la cosa. ¿Por qué en Proverbios dice no confíes en tu propio razonamiento? Porque tú sabes que la batalla es en tu mente. Y ahí es donde viene ese espíritu que tú dices, I'm being led by the Spirit. Y puede venir y decirte algo que se parece a lo que Dios dice. El primer pecado vino por un engaño que se parecía por lo que Dios dijo. Y así mismo se lo dijo el diablo. Dios no dijo. No, Dios no dijo lo que Él dijo. Pero se parecía, ¿no? Y mira, la lucha para el cristiano no va a ser unos pecados de ir, vete y róbate ese banco y esto y lo otro. Porque esas son cosas que para el cristiano realmente no es algo que... Pero el enemigo se va a colar usando la palabra de Dios, but with a twist. And sell it to you as being a Christian. Word of God. When we have to allow ourselves to be illuminated by the truth of God's word. So nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué dice el salmista a corregir su camino de un joven? Él dice, ¿cómo se corrige el camino de un joven? Él dice, meditando en tu palabra día y noche. You have to love God's word in a way where that will be what keeps you grounded. Si el Señor dice que no te juntes con una mujer que no es cristiana o con un hombre que es cristiano, no esperes que esa relación funcione porque Dios dijo que no va a funcionar. Me vienen, no, que si el Señor la cambia, que esto, que yo la voy a cambiar, no, ella te va a cambiar a ti o él te va a cambiar a él. I guarantee it. No, es que ella, no, tú no sabes. No. Cásate con una mujer o un hombre que no es de Dios. Your father-in-law is going to be the devil. It's true. It's true. It's true because, remember, we have the Spirit of God, they have the Spirit of the world. What does those two spirits have in common? Nothing. Light and darkness. Tú te unes con una persona que no es de Dios, aunque sea lo que sea, te vas a buscar un problema. Ay, pero me siento solo. Busca tu fortaleza en el Señor. Dios te va a dar lo que tú necesitas. No es tarde suficiente para tú arrepentirte de tus caminos. Todos hacemos errores, pero es levantarte y decir, basta ya. Yo voy a hacer lo que dice el Señor. Porque yo quiero lo mejor de Dios. Y pararte en seco y decir aquí ya. Porque mira, el pecado tiene una manera de llevarte a sitios donde no quieres ir y mantenerte ahí más tiempo. Y después te destruye. Mira, una de las cosas que el enemigo quiere hacer es que tú sigas algo que se ve más o menos bien. Pero tú lo sigas ahí y Dios no te está dirigiendo para ahí. Después lo que él hace, te defama al frente del pueblo.
Te defama al frente del pueblo. Y ha habido cristianos que se envuelven en relaciones y situaciones que no deben estar impuestos o ponidos, y después cuando sale la cosa se ven sin trapo. Cristo tiene gracia y misericordia por ti, pero los hombres no. Por eso Él te da un camino para mantenerte seguro. No para que después tú te veas avergonzado. Pero nosotros nos tenemos que dejar parar encima de la roca que es la palabra de Dios. Dios tiene beneficios dentro de su palabra. La cosa es que Dios te lo ha escrito en tu corazón, te da testimonio de ser verdad. Nosotros tenemos que buscar el consejo bíblicamente, estudiar la palabra, mantenernos en ese consejo y proclamar ese consejo a aquellos que tú ves en el peligro. Si tú eres un padre, una madre, un esposo, una esposa, y tú ves a tu esposo que está saliendo del leso, dile, mira, Dios quiere que lo hacemos así. Y si tú eres la esposa o el esposo, no le vayas al contra, porque te vas a buscar un lío. Recuerda, el que se somete al Señor tiene la bendición. Si esa persona te está diciendo ven por aquí, es como si Dios mismo te está hablando a ti. Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Pero si tú desobedeces, te vas a buscar la consecuencia. Y cuando las cosas exploten en tu vida, no venga y dice, yo tengo fe en el Señor. ¿Fe en qué? Fe debe de estar establecida en tus acciones día a día, acuerdo a lo que Dios dice. Hemos semillado semillas en el pasado, fuera la voluntad de Dios, y estamos comiendo la cosecha. Galatas 6 dice esto: el que siembra la carne, de ella va a cosechar putrificación. Queriendo decir, nada bueno. Empezamos con el Señor y empezamos a poner semillas fuera de la voluntad de Dios. Semillas que no es de Dios. Dios no te mandó por ahí. Pero cuando tú vienes y das la vuelta y regresas a ese camino, ya las plantas están bien grandes. Y para sacarlas de raíz es difícil. Y ahí es cuando tú tienes complicaciones con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con aquellos que te rodean y hasta con tu propia vida. Porque decidiste coger consejo fuera de lo que dice el Señor y llamaste tu vida llena de fe. Esos hombres que salieron de esas tierras que fueron llamados, ellos salieron no sabiendo dónde iban, pero sabían que cuando llegaban ahí iba a haber abundancia, porque sabían que Dios firmó todo aquello que no se ve con su palabra. Ellos estaban en medio del testimonio que dice la palabra en su creación. El testimonio que Dios le dio es la creación. Por eso digo que tenemos que entender la fundación de todo que está existiendo. Es porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, quiere decir que no importa cuál situación tú estás, si tú te mantienes en lo que Dios dice, Dios lo va a prosperar. Pero decimos amén y después seguimos derramando semillas en ese mismo camino. How much do you love God? Una cosa que me gusta que el Carlos me dijo hace tiempo, que nosotros enseñamos cuánto amamos a Dios en el tiempo que le damos a su palabra y a la oración. Porque así como un novio y una novia se dan el text back and forth de las palabras y se llaman para conocerse, así mismo en la relación con nuestro Dios, cuando le damos tiempo a su palabra para saber su consejo para nosotros y el tiempo que le damos en oración, en adoración de nuestras vidas. Yo te aseguro algo, que si tú te arrepientes de tus caminos y si tú buscas en este día de lo que dice el Señor, dicen Juan 1:14 que el verbo se hizo carne lleno de gracia y de verdad. Yo sé que Dios te va a dar suficiente gracia para lo que tú estás pasando y te da la verdad para salirte de esa atadura. Porque dice la palabra del Señor, and the truth shall set you free. Y la verdad te hará libre. Y muchos de nosotros estamos atados en una forma u otra
emocionalmente, físicamente, en diferentes cosas, porque nosotros no hemos hecho lo que dice el Señor. Pero en el día de hoy, si tú te arrepientes y clamas a Jehová, Dios te hará libre. Pero no solamente mantente libre por esa acción. Ahora tienes que poner semillas en el camino de obediencia a lo que dice el Señor, para que tengas una cosecha en el futuro nueva. So if you did it wrong in the past, forget about it. God will forgive it. But don't continue doing it expecting God to do something for you and call it faith. Y llámale eso fe, que tienes fe en el Señor. Yo oigo eso siempre, yo tengo fe en el Señor, que esta relación va a trabajar, y la gente están viviendo juntos y no están casados. ¿En fe de qué? Si estás fuera de la voluntad de Dios. No pongas fe en eso. No, el Señor me dijo que ese es el hombre para mi vida y es un ateo. El Señor me dijo que esa es la persona para mi vida y no es un creyente. Pero va a la iglesia. ¿Cuántas veces yo he dicho desde acá arriba que aquí mismo hay gente que se van a ir para el infierno? Que vienen por esas puertas y no van a ir para allá porque no han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo que nos da salvación, no a tendencia a la iglesia. So, despójate de aquello que tú crees. No busques consejo para que tú oigas algo bueno de... ¿Sabes lo que hacen muchos cristianos? Le dicen half the truth a una persona medio para oír lo que ellos quieren oír para seguir en esa situación. Pero el hermano me dijo que... pero no vienen al pastor porque saben que yo te voy a llevar ahí. Y cuando cada persona va ahí, el corazón está abierto al frente de lo que dice Jehová. Y de ahí nadie se sale, ni su pastor. Yo quiero siempre estar debajo de esa protección. Porque cuando estoy debajo del consejo del Señor, Él me asegura, aunque yo no lo saca todo bien, Él va a ser fiel para mí. So, el último punto es, go back to point number 1. El último punto es, regresa al punto número 1. Settle this once and for all. A double-minded man will not receive from God. Ya en tu corazón, establece esto en el día de hoy. Que la fe tuya va a estar basada en lo que dice el Señor. Y nada más. Si tú empiezas ahí en el día de hoy, yo te garantizo que tu vida va a ser bendecida, aunque pases dificultades. Si el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, hazlo. Hazlo. Ah, tú no entiendes, pastor, yo tengo responsabilidades y yo tengo otras cosas. Y eso funciona en la iglesia, pero no funciona afuera. If you come to me with that, you're still a religious person. Because a born-again Christian takes Christ everywhere he goes. He doesn't leave him at church. Un hermano que ha nacido de nuevo se lleva a Cristo a su trabajo. No lo deja en la iglesia. Y trata a sus compañeros como él quiere ser tratado. Trata a sus empleados como él quiere ser tratado. Si dice que eso en la iglesia y otras cosas en el trabajo, lo que tienes es religión, todavía no conoces a Cristo. Cristo es el dueño en tu trabajo, así como es en la iglesia. Esa es la fe, hermano, del cristiano. En todos los aspectos de tu vida. Deja que la palabra del Señor sea la fundación de tu corazón. Venga lo que venga, si estás parado en la roca, victoria es tuya. The victory is for those that stand firm on the rock. And remember this, hay muchos que han morido por esta fe. ¿Y tú sabes lo que ellos han morido? Porque no negaron, primero, que Jesucristo es la verdad y que lo que enseña su palabra es lo que dicta su vida.
Tanta sangre se ha derramado por este libro, hermano. And we take it so lightly here in America. When people shed their blood every day for the Word of God. For the last 2,000 years, there hasn't been a book on earth that people have shed blood more over than this book. And life is in the blood, the Bible says. So what they did is they put their life on the Word of God. God calls us to do the same thing in the day that we live. And you will know the truth, and the truth will set you free.